Hola amigos cliqueros, es tiempo de jugar. Comienza Playmo Podcast, el programa de podcast dedicado a los clics de Playmobil. Bienvenidos una vez más a esta nueva entrega del programa, donde os voy a hablar de aquellas empresas jugueteras que fabricaron Playmobil bajo licencia. Y con esto vamos a dar la vuelta al mundo. Antes de empezar, os recuerdo que podéis encontrar Playmo Podcast en vuestro agregador de podcast preferidos: Spotify, iVoox, Spreaker, Google Podcast, o bien a través del canal de YouTube. En cualquier caso, suscribiros para no perderos ningún programa. Y sin más, empezamos. Como os he dicho, hoy el programa voy a hablar de aquellas jugueteras que desde mediados de los años 70 hasta mediados de los años 80 aproximadamente fabricaron Playmobil en diferentes países bajo licencia. Es decir, Playmobil les otorgaba una licencia para que en sus respectivos países fabricaran, distribuyeran, comercializaran los Playmobil. Y esto pasó en muchísimos países. En otro programa de Playmo Podcast ya os hablé del caso de España, en el cual aquí el fabricante, la juguetera que distribuyó en sus primeros años Playmobil fue Famosa y lo llamó Famóvil. Pero esto pasó en Argentina con Antes, o pasó, por ejemplo, en Grecia con Lira y en muchos otros países. Acompañadme a dar una pequeña vuelta al mundo y vamos a ir viendo. Empezamos, si os parece, en Australia, nada menos que en Australia. Y aquí la empresa que fue la licenciataria fue Ken-Brite y distribuyó los Playmobil más o menos con el formato que se distribuían en Alemania. No le hizo especiales cambios. Aquí sí que hay que destacar que en muchos casos le añadió una coletilla, un pequeño cambio de nombre donde le llamaba Pocket People, personas de bolsillo. La verdad es que muy acertado ese nombre, pero por lo demás no fue una licencia que le hiciera muchos cambios a los Playmobil, los distribuyó tal cual se distribuían en Alemania. Nos vamos un poquito hacia el oeste, hacia Asia, y tenemos los casos de Japón y Corea, como fabricantes como Yonezawa. Aquí cabe destacar algunos formatos que eran bastante novedosos. Por ejemplo, en los dos países se distribuyeron los Playmobil con unas cajas de galletas, incluso de cereales, y en cada uno te venían unas figuras exclusivas, una ideaza. O por ejemplo, las cajas en Corea también tenían un apartado transparente con plástico y tú veías el interior. Y luego, por ejemplo, en Japón está una de las míticas referencias exclusivas y quizá la más buscada y más cara, que es la mítica montaña rusa, que es exclusivísima y mítica referencia. En estos casos llama muchísimo la atención, como no, además de la palabra Playmobil en el lenguaje coreano o japonés en las cajas, y que lo hace muy icónico. Si nos vamos trasladando hacia Europa ya, tenemos el caso griego con la mítica Lira, la empresa Lira que distribuyó hasta mediados de los 80 los Playmobil en Grecia, incluso parte de Oriente Próximo, por así decirlo, y muchas de sus cajas, además de Playmobil, está escrito en árabe. Lira cambió un poquito el formato de sus cajas. Si veis, las primeras cajas no son exactamente igual que las cajitas de Playmobil, cambió un poquito el formato, la tipografía. Tuvieron muchas referencias exclusivas, tuvieron un formato muy característico que no ha habido en ningún otro caso, que es distribuir los Playmobil en cubos de plástico, y son súper buscados, están súper chulos y lo hacen muy característico de esta licenciataria, de esta empresa. Si seguimos por Europa, otro caso fue en Italia con la juguetera Geek, que fue Geek la que se encargó de su distribución en los años 80, y más o menos el formato fue el de Playmobil original en Alemania. Y luego tenemos dos casos más, el de España y el del Reino Unido. Y aquí tienen una cosa en común, que es que le cambiaron el nombre a Playmobil. En el caso de España, como ya os he comentado, fue Famóvil, porque la empresa que lo distribuía era Famosa. Ya os hablé en otro Playmo Podcast de esto, os dejo el enlace. Y en el Reino Unido fue Play People. Y además aquí incluso le cambiaron el color. Las cajas en su origen fueron rojas. Y aquí también hubo muchas referencias exclusivas, igual que en el caso español. Pero ya digo, son los dos únicos casos en los que se les cambió el nombre. Famóvil en España y Play People en el Reino Unido.
que la distribuidora era Mars Toys. Cruzamos el charco y nos vamos a América, donde aquí hubo importantísimas empresas jugueteras que se encargaron de la distribución en América. Tuvimos a Basa en Perú, que se encargó allí de la distribución y la comercialización de los Playmobil. La mítica Antex en Argentina, con además referencias exclusivas y donde estaban muy buscados, y un amplio catálogo que en algunos casos incluso varió con el de Playmobil original, aunque de normal eran las mismas referencias, lo que sí que cambiaba el número de referencia y tenía hasta 5 dígitos. En Brasil encontramos hasta 2 empresas diferentes. Estuvo por una parte Troll y por otra Estrella. Aquí hablaré a ver si puedo hacer un Playmo podcast especial con estas empresas, porque además había mucho cambio con Argentina y había algunas diferencias en torno a la calidad del plástico, y es un tema súper interesante. Nos desplazamos hacia el norte hasta México, un país con una tradición juguetera de Playmobil increíble. Aquí fue Mattel y Aurimat las que se encargaron de su distribución en esos años. Igual que Mattel también lo hizo en Estados Unidos, después de la empresa Zapper. Estados Unidos además luego consiguió con una tradición de sacar unos sets diferentes a los que se han sacado en Europa, y todavía sigue con esa tradición. Ya os digo, en la mayoría de los casos se conservó siempre la marca Playmobil y simplemente se le añadía el logo del distribuidor local en cada uno de los países, excepto en España y en el Reino Unido, donde incluso se les cambió el nombre. Y por último, en este repaso, destacar el caso de Canadá con Irwin Toy, donde aquí quizá lo más característico es que sacaban sus cajas en 2 idiomas, y tú podías ver Playmobil System en inglés y Playmobil, lo voy a decir, Systeme en francés, por la región de Canadá que hablan en francés, y además es muy característico ver anuncios de Playmobil en Canadá donde están los idiomas. Tengo un vídeo en Playmo Podcast YouTube donde podéis ver un repaso por diferentes países de anuncios que está genial, y detalla ahí un anuncio de Canadá y llama la atención. Y ha sido un repaso súper rápido, pero como veis es que hay muchísimos países, y como os he dicho, en algún caso yo creo que voy a hacer algún Playmo Podcast de algún país en concreto, seguramente México o Argentina, que son muy característicos. Pero por hoy esto es todo. Recordad, podéis encontrar todos los programas de Playmo Podcast en las principales plataformas de podcasting, en YouTube y en las diferentes redes sociales. Os animo a compartir vuestros comentarios en todas ellas. Muchas gracias por estar ahí, y recuerda, la vida puede ser maravillosa mientras tengamos tiempo para jugar. Con nuestros clics, un saludo, te espero en el próximo programa.